Ojo, chavales, porque en el día de hoy he ido a ver mujeres por primera vez en mi vida. Bueno, las he ido a ver jugando al fútbol. Mujeres ya había visto de antes. Y es que la final de la Copa de la Reina entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid se ha jugado en el Estadio de Gran Canaria. Y por aquí les traigo un pequeño vlog que estuve grabando ayer, donde les voy a contar mi experiencia personal. A ver, primero de todo, tema de organización. Al principio me pareció un poco raro que se hiciera en Gran Canaria un partido entre dos equipos peninsulares, porque claro, la afición de Madrid, del Atlético de Madrid femenino, que supongo que alguien habrá, y la del Barça de Barcelona no iban a tener facilidades para poder desplazarse al estadio. Pero claro, una cosa con la que yo no contaba es que aquí en Gran Canaria tenemos muchos aficionados de los dos clubes, tanto del Barça como del Atlético de Madrid. Entonces pues era una buena oportunidad para que los aficionados de la isla pudieran ver a esta jugadora. Y bueno, sin contar la gente a la que nos la pelan los dos equipos y fuimos solo por el chisme. Y la verdad, ha ido más gente de la que yo me esperaba. Sí que es verdad que las entradas estaban bastante baratas. Yo, por ejemplo, me puse en una zona bastante buena en grada sur y me costó solo 12 euros, que para un partido de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas te podía salir perfectamente 40 y tanto. Es que es más, ustedes imagínense lo tiradas que estaban las entradas, que el sitio más vacío de todos era la grada curva, que normalmente los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas es la zona que más se suele llenar porque es la más barata. Pues en este caso, sobre todo la parte alta estaba prácticamente vacía y tanto tribuna como sur completamente llena. A ver, el ambientazo era de locos, la gente no paró de animar en todo el partido y se vendieron un total de 26.000 entradas, haciendo el récord histórico de asistencia a un estadio de la competición. Y en el caso de que te tuviera que poner una pega a este tema de la organización y tal, es que las colas eran infernales. Imagínense cómo estaba la cosa, que yo llegué a entrar al estadio al minuto 5 de partido. Pero claro, una vez terminado el evento ya entendí por qué ocurrió esto. Y es que la Unión Deportiva Las Palmas estaba jugando contra la Almería a las 5:30 de la tarde. Entonces el partido terminaría más o menos a las 7:30. Y esto hizo que la mayor parte de la afición viniera al estadio a las 8 menos algo, todos a la vez en tromba. No es como por ejemplo otras veces que hay partidos de la Unión Deportiva Las Palmas que te abren las puertas hora y media antes y la gente va entrando de a poquito. Y eso yo les diría que es lo único malo a tema organizativo. Lo demás ha estado genial. Luego, en cuanto al tema del partido, en lo deportivo en sí, que supongo que es el motivo por el que han entrado a este vídeo, las jugadoras de fútbol femenino son tan malas en persona como las vemos en la tele. Pues les tengo que decir una cosa. A ver, yo creo que a mí me ocurrió un poco el efecto estadio. Cuando tú estás metido en un campo de fútbol viendo un partido, lógicamente te entretienes más que si lo estás viendo en la televisión. Entonces un partido que es asquerosísimamente malo y aburridísimo, que en tu casa no te vería, al estar ahí en el estadio más o menos es decentillo y se te pasa rápido. Pero es que en este partido en concreto el nivel es el que era, el que muchos de ustedes se pueden esperar. Había varios tramos del partido donde a mí me recordaba mucho cuando ibas a ver a tu primo chico jugando contra el equipo de su pueblo. Eso sí, luego te ponías a mirar por parte del Fútbol Club Barcelona y había alguna que otra jugadora que tenía cosillas. La Aitana Bonmatí esta entró en los últimos 10-15 minutos de partido y fue una revolución por completo. Yo te diría que fue la mejor jugadora del partido con muchísima diferencia. La superioridad era abismal. Luego otras jugadoras que también destacaron mucho fueron la Patri Guijarro. Esta entiendo perfectamente por qué estaba tan chetada en el FIFA esta señora. Y Claudia Pina, que también ha sido la pesadilla de muchos en este FC26 y que en la vida real yo te diría que es incluso mejor. Y claro, si a lo que les estaba comentando de que las jugadoras tampoco es que fueran buenísimas, le sumas que en la Liga Española de fútbol femenino el Barça es como el Bayern en la Bundesliga, es decir, que es infinitamente superior al resto de equipos de la categoría, pues te da como resultado que llegamos al descanso del partido con el Fútbol Club Barcelona ganando por 3-0. Ese mono de los goles fue completamente bochornoso. Si no me equivoco, creo que fue el tercero de un balón medio rebotado que se cuela ahí en la portería. No sé ni qué cojones pasó. Pero lo dicho, es que el Barça fue muy superior al Atlético de Madrid. Pero es que incluso ya no era solo en cuanto a tema táctico, en cuanto a tema de sistema, de colocación de las jugadoras, donde eran muy superiores al Atleti. No te fallaban un pase, no te perdían un balón. Y encima, a nivel físico, se notaban 4 o 5 marchas por encima de las del Atleti. Del Atlético de Madrid, poquita cosa te puedo destacar. Estaba la Jensen esta, que era quien más lo intentaba en la delantera. La portera, Lola Gallardo, hizo alguna que otra parada decente, pero bueno, se tragó también 3 goles en la primera mitad. Y yo creo que lo más decente que vi en todo el partido fue el golazo que marcaron en la segunda parte. Creo que fue el mejor de los 4 goles que se metieron y dio un poco de esperanza a que si el Atlético de Madrid metía otro gol, pues le metía toda la presión al Barça. Pero no, finalmente acabó el partido con un resultado de 3-1. Y pues en cuanto a emoción, en cuanto a nivel de juego, esta final se me queda bastante
bastante descafeinada. Es más, yo les diría que mi parte favorita de todo el partido fue en el descanso, cuando me saqué un bocadillazo y me lo metí entre pecho y espalda. Bueno, y luego el postpartido, que también estuvo bastante bien, con todo el tema este del reparto de medallas, cuando le dan el trofeo y lo levantan en la jugadora. Es un momento que está bonito de ver en el estadio. Si ya fue un momento que a mí me gustó viendo al equipo rival levantando el trofeo, imagínate que sea tu equipo quien lo gane. Es que vamos, tiene que ser una sensación increíble estar ahí en el campo y ver a los jugadores de tu equipo celebrándolo por todo lo alto. A ver, otro tema bastante polémico es el del arbitraje en el fútbol femenino. Fíjate que yo he visto bastantes partidos de segunda división allí en el Estadio de Las Palmas y ni los árbitros de segunda son tan malos. No sé qué cojones es lo que pasa en el fútbol femenino, pero es que la árbitra que había no daba una. Hay veces que había una falta clarísima y la tía no lo pitaba, dejaba seguir. Otras veces que había una faltita ahí en el centro del campo y te la pitaba cortando la contra del equipo que había recibido la falta. ¿Sabes? Justamente en este partido no ha habido ningún error garrafal por parte de esta árbitra, pero como que iban ocurriendo varias cositas una tras otra que te daba a entender que el nivel es el que hay. Lógicamente, esta señora que estaba ayer arbitrando el partido no tiene nivel para pitarte una final, y la situación le superó por todos lados. Es que había un punto que se dedicó a sacar tarjetas por cualquier cosa. También otra cosa que me llamó mucho la atención, que por favor, esto que no llegue nunca al fútbol masculino, por lo menos al profesional, que creo que en primera RFEF o segunda RFEF ya lo están probando. Y es que aparte de las revisiones que hace el VAR normalmente en el encuentro, los equipos tienen una oportunidad de llamar al VAR. Es decir, un entrenador está por ahí viendo el partido, ve que ha habido un posible penalti en el área y dice: voy a llamar a la árbitra para que lo vea en la pantalla. Y esto que le voy a decir no es ningún tipo de broma. En la única parada que hubo de estas en el partido, que fue la árbitra a mirar la pantalla, se pudo estar perfectísimamente entre 3-4 minutos delante de la televisión para luego no acabarte pitando absolutamente nada. Es que es una pérdida de tiempo descomunal. Como les dije antes, espero que esto no llegue nunca a primera división y que el VAR siga entrando por cuenta propia en las jugadas que yo considere. Alguna que otra cosa curiosa que me ocurrió en el partido y que es digno de hacer mención es, por ejemplo, cuando voy a salir del estadio y me encuentro un chavalín bastante joven, yo creo que tendría entre 13 y 14 años, y me dice: hola Irán, ¿qué haces por aquí en un partido entre el Barça y el Atlético de Madrid siendo tú del Real Madrid? A lo que yo le respondo, atentos a esto: pero amigo, ¿qué le voy a hacer si las mías son malísimas y encima tenemos a Kylian Mbappé? En plan, el chaval me pregunta por el fracaso del Madrid en el fútbol femenino y yo el que culpo de que el equipo sea un desastre es a Mbappé. Yo creo que ese es mi momento más basado de toda la semana. Si Mbappé no estuviera en el Real Madrid, ayer te ganaban la final de la Copa. Y bueno, mi valoración final del partido. En cuanto a organización, yo le doy un 9. Creo que es bastante mejorable, sobre todo el ritmo con el que la gente entraba al estadio, y que si la organización hubiera agilizado el proceso desde un inicio, pues no tendríamos esas colas tan grandes. En cuanto al partido en sí, pues sintiéndolo mucho, le doy un 5. Y le doy el 5 por las jugadoras del Barça, que son buenísimas y por lo menos daban algo de espectáculo. En cuanto a la celebración y todo el tema este del postpartido, le doy un 10, inmejorable. Y bueno amigos, hasta aquí el videito. Ya saben que si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, y adiós, nos vemos, descansen por ahí.